En Lusac, Los Chatos era el único restaurante de comida rápida dentro del campus. A la universidad llegan exponencialmente 150 personas cada hora. Ya tenemos un dato acá, vamos a anotarlo. 150 personas cada hora. Bueno, hasta acá también, porque esto nos va a servir. Va. Nos dice, de los cuales 30% se interesan en consumir comida. O sea, de esas 150 personas que llegan cada hora, el 30% se interesa en ir a comer a ese puesto. Según las investigaciones previas. Nos dice que Los Chatos atiende 10 horas al día. Esto también es importante. Además, o bueno, en los últimos días, un nuevo puesto llamado Panes de Calín abrió un local en la misma universidad. Y ahora un 40% de las personas que inicialmente estaban interesadas en consumir comida acuden a Los Chatos. Es decir, que de ese 30 inicial, ahora un 40 va a Los Chatos y el resto va a los Panes de Calín. Entonces, nos dicen que nos contratan a nosotros para que simulemos un sistema antes y después de la llegada de la competencia. Entonces, vamos a tener 2 modelos, básicamente. ¿Qué es lo que necesitamos de primero? El primer dato que tenemos a simple vista es la tasa de llegadas. O nos dice aquí que a la universidad llegan exponencialmente 150 personas cada hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un source. Un source. Perdón, que había quitado ese mensaje, solo voy a hacerle un poco de zoom. Va. Aquí nos da un error. ¿Cuál es el problema? Que yo borré la entidad de acá. ¿Qué vamos a hacer si nos dice este error? Que normalmente nos dice que no hay una entidad asignada a esta fuente. Vamos a ir aquí a Model Entity y colocamos aquí la entidad nueva. Y como nos dice en el problema que lo que llegan son personas, entonces a esto le vamos a poner personas. Personas. ¿Qué es lo que va a salir de esta fuente? Básicamente van a salir personas. Va. Entonces ahí ya tenemos ese dato, pero nos dice que o a la universidad nos dice que llegan 150 personas cada hora. Entonces, exponencialmente. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Vamos a ir al tiempo de llegadas y vamos a colocar la cantidad. ¿Qué cantidad deberíamos de colocar acá? Recordemos que Simio solo reconoce la dimensional minutos por persona, es decir, el tiempo que se tarda en atender una sola persona. Y nosotros en este dato tenemos lo contrario, tenemos 150 personas cada hora, o sea, tenemos la dimensional personas dividido hora. ¿Cómo corregimos eso? Vamos a hacerlo aquí en Scalidro. Vamos a ir rápidamente acá. Nos dice, nos dice que nosotros tenemos 150 personas cada hora, pero Simio solo reconoce las dimensionales tiempo por entidad y no está de esa manera. Tenemos arriba personas y abajo horas. ¿Cómo corregimos esto? Básicamente, haciendo la operación inversa a esto. O sea, pasando las horas arriba y las personas abajo. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente hacemos esto a la menos uno. Todo lo que está aquí a la menos uno. A la menos uno. ¿Y qué es el resultado de esto, de esta operación? Básicamente esto es igual, igual a decir que tenemos 1 dividido 150, pero esto ya queda en las dimensionales horas dividido persona.
Entonces, si nosotros hacemos eso en la calculadora, dividimos 1 dividido 150, nos queda que tenemos que se atienden en 0.0066 horas una persona. Pero pues esto pues obviamente queda algo raro porque nos quedan decimales, entonces pasemos las horas a minutos. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos una conversión simple donde multiplicamos. En este caso, hora va a ir abajo porque es la dimensional que queremos eliminar, una hora. Y, em, y minutos arriba, que en este caso sabemos que una hora tiene 60 minutos. Si hacemos esa multiplicación de esto por 60 minutos, ya nos da pues una dimensional pues un poco más correcta que es 0.4. Tenemos que en 0.4 minutos se atiende una persona. Y tenemos ahí la dimensional. Entonces, ya que tenemos esta dimensional corregida, vamos a colocar en simio estos datos. ¿Cuál es la tasa de llegada? Nos dice que es exponencial. Entonces, si llegan exponencialmente 150 personas cada hora, quiere decir que en 0.4 minutos, cada 0.4 minutos llega una persona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Colocar esto. 0.4 minutos llega una persona. Dense cuenta que también está la dimensional horas. Si en caso ponen horas, también podrían hacer esto. 1 dividido 150. Pero siempre tomando en cuenta que la unidad es de horas, porque si no, pues va a estar mal la unidad. En este caso, yo por temas de dejarlo más fácil, y yo creo que lo más fácil siempre va a ser simplemente darle la vuelta a esto, lo voy a dejar en 1 dividido 150. Entonces, esa es la cantidad o el tiempo que se tarda eh, una unidad, una unidad en llegar. Tomen en cuenta esto, que si lo están haciendo en horas, asegúrense de colocarlo en horas. Si hicieron la conversión como yo la hice aquí en este ejemplo, que me dio 0.4, colóquenle minutos. Pero pues al final ya eso depende de ustedes. Yo lo voy a dejar en horas. Va. Una vez tengamos ya la cantidad de entidades por minuto, por hora, perdón, que lleguen, sigamos leyendo el enunciado. Nos dice que el 30% se interesa en consumir comida, se interesa en consumir comida. Y el otro, bueno, el otro 70%, porque eso serían simplemente una resta, lo que le falta 30 sería 70%, simplemente pues pasan de comer en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuerden que necesitamos un lugar en donde las entidades vayan a caer. Entonces tenemos un zinc, que básicamente aquí se van a destruir las entidades, pero los vamos a renombrar. En este caso, a esto le vamos a poner em, los chatos, porque es aquí a donde la gente, bueno, o chatos, únicamente creo que no me reconoció sí, chatos. Ahí está, ahí sí me lo reconoció. Y esto pues, pongámosle otros, básicamente gente que no está interesada en consumir nada. Bien. Y por último, tenemos que nos dice que los chatos pues atienden 10 horas al día. ¿Qué se refiere a esto? Pues es el tiempo de simulación. ¿Cómo establecemos el tiempo de simulación? Si se dan cuenta, aquí en la pestaña de Run nos dice el tiempo de inicio y el tiempo de final. Pero si nosotros desplegamos esto, nos dice ya un tiempo predeterminado que nosotros le vamos a colocar 10, porque son 10 horas las que se va a tardar. Y si se dan cuenta, él ya automáticamente coloca una hora de inicio y una hora de finalización para que exactamente en las 10 horas, que sería de 12 AM del 4 a 10 AM. Suponiendo, ¿verdad? Porque básicamente lo que necesitamos es que se modelen esas 10 horas. Entonces ahí ya tenemos las 10 horas que necesitamos en cuanto al modelo 1.
Permítame un momento. Ahí está. Va. Eh, si se dan cuenta, el enunciado dice que de esas 150 personas que llegan cada hora, 30% se interesan en consumir comida. 30%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocar aquí un nodo que básicamente va a separar las personas que se interesan en comer en la universidad y las que no, las que simplemente pasan de largo. Esto es como una división. Y vamos a utilizar en este caso el conector del camino, un path, un camino simple, es este de acá. Entonces, colocamos este path que va a ir de primero al basic node y de este basic node va a salir a los que están interesados en ir a comer a los chatos y pues los que simplemente no quieren comer. Va. Si se dan cuenta, este camino tiene un peso de 1, es decir, que todas las entidades que salgan de este nodo van a pasar por este camino y van a llegar hasta este nodo. Pero nosotros bien sabemos que, según el enunciado, que de ese 100% de personas interesadas en, 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 o de ese 100% de personas que llegan a la universidad, el 30% va a ir para este comedor de los chatos y el resto va a ir a, pues a otro lugar. Entonces, ¿cómo modelamos eso? Básicamente con los pesos. Si se dan cuenta, en la lógica del routing nos dice el peso del camino. En este caso, ¿cuánto le vamos a colocar? Le vamos a colocar 0.30, que es la cantidad de personas interesadas en ir a los chatos. Bueno, aquí nos dice que es la cantidad que se interesan en consumir comida como tal. Eso es un dato muy importante, ya van a ver por qué. Entonces, si el 30% está yendo a los chatos, ¿cuántas personas o cuánto porcentaje de personas se está yendo a otros lados? Pues básicamente es el 100 menos el 30. 70% son las personas que están interesadas en irse a otro lugar. Y si se dan cuenta, si sumamos 30 más 0.30 más 0.70, nos va a dar la suma del 100% de las entidades. Pero las entidades aquí no van a saber por qué camino irse, porque la regla que tienen establecidas les dice que es el camino más corto. Y nosotros no queremos que se vayan por el camino más corto. Nosotros queremos que elijan el peso del camino. Entonces, esto lo tienen que modificar siempre, porque si no, lo va a hacer por el tamaño del camino. Entonces, al final se va a arruinar el modelo. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar acá? La entidad va a salir, va a encontrarse con este nodo, y como la regla le dice, al llegar a este nodo, mira, cuando llegues a este nodo, por medio del peso del camino, elegí a dónde ir. El 30% de las entidades que se generen van a ir hacia los chatos y el 30% de las entidades bueno, el 70%, perdón, restante, se van a ir hacia acá. Entonces, si nosotros corremos el modelo, ahí se dan cuenta, la primera se fue a otros lugares, porque es normal que el 70% esté tomando esas personas. Y así se dieron cuenta, solo una entidad pasó a los chatos. O sea, coincide con que el 30% o hay menos probabilidad de irse a los chatos que irse, pues, o salir de la ciudad, o salir de la universidad como tal. Entonces, nosotros ya tenemos modelado como tal el proceso de entrada y salida. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Pues básicamente saber cuántas personas fueron a los chatos y cuántas fueron a otros lugares o simplemente decidieron no ir a comer. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos al sync y nos dirigimos a, a, a esta opción que dice Attach Animation. Esto quiere decir las animaciones que están asociadas a este objeto como tal. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un status label. El status label, recordemos que modela variables o expresiones.
Además de eso, para tener un poco más ordenado, vamos a colocarle un floating label que básicamente va a decir cantidad de personas en los chatos. Cantidad personas chatos. Esta va a ser la cantidad de personas que fue a los chatos. Y para esta parte también realizamos lo mismo. Vamos a copiar aquí un floating label. Esta sería la cantidad de personas que simplemente decide salir o cantidad de personas que se van a otro lado. Se van. Ahí está. Y hacemos lo mismo. Nos vamos a las animaciones, le colocamos un status label y le colocamos acá el número. ¿Qué es lo que va a detectar esto? ¿O cómo vamos a saber cuántas personas entran? Pues para eso tenemos una propiedad ya predeterminada de los sinks que nos dice, en este caso va a ser la cola. ¿Cómo se llama la cola? Recordemos, input buffer. Input buffer. Aquí lo tenemos. Input buffer. Esta es la cola de entrada. ¿Y qué es lo que queremos saber? El número de personas que entraron, que es esto de acá, number enter. Entonces, ahí ya colocamos la cantidad de personas que entraron a los chatos. Y de este lado vamos a colocar, pues lo mismo. Vamos a ir a la cola de entrada, input buffer, y vamos a colocar el número de personas que entraron. Y básicamente, ahora cuando ejecutemos nuestro modelo, ¿ya se dieron cuenta? Fue una entidad ahí, iba sumando, cada vez que entra ahí. ¿Cómo determina él que entran o salen entidades? Pues básicamente porque la cola detecta cuando entran y ya es una función que tiene predeterminada. Entonces ahí ya vas a ver a dónde entraron. Y, le voy a dar a adelantar. Y al finalizar de las 10 horas de proceso, sabemos que 436 personas fueron hacia la comida de los chatos y 1076 pues optaron por salir. Y eso sería básicamente una manera de mostrar estos datos. Otra manera de hacerlo, y esto también tómelo muy en cuenta, es utilizando el floor label. Aquí colocamos un floor label, nos vamos a animación, y cuando lo colocamos nos dice la cantidad de caracteres por línea, lo que ya les había mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a editar este, el texto que está dentro. Por ejemplo, en este label vamos a colocar la cantidad total de personas que entraron a la universidad. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que para colocar el texto en negrita utilizamos la etiqueta bold y colocamos aquí cantidad total. Va, perdón, ahí está, cantidad total. Y si se dan cuenta, ahí ya se colocó pues el texto plano como tal. Pero nosotros lo que necesitamos saber es cuántas personas entraron a la universidad. ¿Y cuántas personas entraron? Básicamente es una suma. Es la suma de esta variable de acá, el número de personas que entraron a los chatos, más el número de personas que se fueron. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo podríamos colocar aquí el valor? ¿Recordamos lo que habíamos visto en la diapositiva? Colocamos las llaves de apertura y de entrada, y dentro de esas llaves vamos a colocar las variables. ¿Qué variables necesitamos? Necesitamos la cantidad de personas que entraron a los chatos, la copiamos como tal de ahí, la pegamos, más la cantidad de personas que optaron por salir. Lo copiamos, lo pegamos. Y si se dan cuenta, aquí, espérenme, mm, esto debería de, quiero ver, permítanme. Ahorita revisar rápido la presentación. Creo que coloqué mal las llaves o algo. No, sí es esta.
Ya sé cuál fue el error, ya sé cuál fue el error. Bueno, el problema aquí, básicamente, es que, nosotros como tal, bueno, cuando hacemos esto de attach animation, él ya sabe que estamos haciendo referencia a esta entidad de los chatos, pero como tal, al momento de entrar a este label de acá, él no reconoce, él aquí necesita saber qué input buffer es el que necesitamos reconocer. Entonces, en este caso, le colocamos chatos.inputBuffer y el otro sería otros, ot- otros.inputBuffer para hacer referencia a esos dos objetos. Y si se dan cuenta, ahí ya sale la expresión. ¿Por qué falla esto? Básicamente porque en Attach Animation, nosotros ya, aquí ya sabe el label que estamos haciendo referencia a este objeto como tal. Pero en el label de acá, no le estamos, nunca estuvo eh, asociado a ninguno de estos elementos, entonces no sabe a cuál acceder. Entonces, ¿cómo accedemos a ellos? Mediante el nombre que nosotros le colocamos y la variable que ya les mostré. Entonces, ya una vez accedemos a ellos, ya se nos coloca el número. Y si nosotros corremos este modelo, ahí se dan cuenta que va uno y va sumando, ¿verdad? Entonces, esta es una manera distinta de mostrar los datos de las personas que van entrando. Entonces, si nosotros adelantamos, al final va a ser una suma tanto de estas entidades como de estas, que justamente es eso, ¿verdad? Si hacemos la suma, 436 más 1076, 1512, eh, que es justamente lo que les había mostrado. Esta es otra forma de mostrar los resultados y pues cualquiera de las dos formas en que ustedes lo muestren, pues está bien, ustedes ya decidirán cómo. Igual, en caso, por ejemplo, si ustedes no seleccionan esto o no le dan a Attach Animation, por ejemplo, solo se van a animación y eligen un status label y quieren acceder a las propiedades de, por ejemplo, esto, del sync chatos, lo que tienen que hacer es irse acá y es lo que les mencionaba. Le, le dan acá, no sé por qué no deja, debería de dejar, pero bueno, no me dejó. Pero el punto de esto es que les va a desplegar. Perdón, es que ya está corriendo, por eso no me deja. Ya que lo paran, les dan a expresión y es lo que les digo. Miren, aquí acceden al objeto de chatos y ya pueden acceder a todas sus cualidades, funciones y todo lo que les digo. En este caso, pues, si no lo asociaran a un objeto, porque muchas veces pasa que no lo asociamos, que simplemente lo dejamos suelto y nosotros pues queremos mostrar otro tipo de datos. Lo voy a dejar ahí. Y por último, nos decía que quería que simulara los dos modelos. Básicamente este modelo de acá es cuando solo existía un restaurante. Pero la segunda parte nos dice que llegó los panes Calín y que ahora de ese 30% inicial que se interesaban en consumir comida, el 40 va a ir hacia los chatos y el resto a panes de Calín. Entonces, lo que podemos hacer es copiar esto justamente, lo pegamos acá y si se dan cuenta, simplemente cambia el nombre de las variables, pero mantenemos asociadas las cosas que ya teníamos aquí arriba. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Eh, va. Si se dan cuenta, aquí nos dice que de ese 30% inicial, o sea, del 30% de los que estaban interesados en consumir comida, un 40% se van a ir a los chatos y el otro 60 se va a ir a los panes de Calín. Entonces, aquí hay una diferencia. Em, vamos a borrar, no, vamos a borrar este camino que va a los chatos. No, perdón, este sería, sí, este borrémoslo acá. Va. Entonces, sabemos que del 100% inicial, el 30% va a querer ir a, mm, a ir hacia la comida. Entonces, bueno, tal vez si regresemos esto acá. Solo vamos a borrar. Bueno, no, sí, sí, está bien. Va. em, Como bien lo mencioné, ese 30% inicial siempre va a querer ir a comer. Entonces, vamos a modelarlo aquí con otro Basic Node. Vamos a colocar aquí el Basic Node. Y si se dan cuenta, este siempre va a tener el peso de 70 y este de acá también va a tener el peso de 30, que es el 30% de personas que inicialmente está interesada en consumir comida, sin importar si es panes de Calín o los chatos.
Si se dan cuenta, pues siempre está aquí la regla que tiene que ser por peso para que sepa diferenciar. Pero la diferencia es que nos dice aquí que de ese 30% inicial, un 40% de las personas va a ir a los chatos a consumir y el resto va a ir a panes de Calín. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar dos salidas acá. En este caso va a ser chatos 1, chatos 1 para diferenciarlo, porque si le ponemos el mismo nombre no nos va a dejar. Y Calín. Entonces, de ese 30 inicial que quería ir a comer a la universidad, se van a desprender dos caminos. Los que van a ir a comer hacia los chatos y los que van a ir a comer hacia los chucos de Calín. Ahí está. Entonces, ¿cuántas personas van a ir a los chatos o qué cantidad? 40% del 30% inicial. Eso siempre tomémoslo en cuenta. 40%, le ponemos punto 40. Y el resto, que sería 60%, punto 60, va a ir hacia los chucos de Calín. Entonces, ¿cuántas personas básicamente van a comer en los distintos puestos? Pues hacemos lo mismo de la vez pasada. Le asociamos un status label y mediante el input buffer, input bu- o ponemos buffer, input, que no lo tomo bien, creo. Attach animation, status label, expresión, input, ahí está, input buffer y el número de personas que entraron. Número de personas que entraron. Eh, Voy a hacerlo de la forma que les mostré antes para que vean que también funciona así. Vamos a ver, animation, status label. Y vamos a ver cuántos entraron a Calín. Entonces, ponemos la expresión. Aquí no está asociado a ninguna entidad, entonces le damos Calín, punto, input buffer y número de entrada. Número de entrada. Y si se dan cuenta, pues es una forma distinta de asociar las variables. Y aquí, pues básicamente vamos a hacer lo mismo. Cantidad total. Vamos a tener la cantidad de que entraron a los chatos 1, las que se fueron a otros 1, y le sumamos aquí las entidades que entraron a Calín, que en este caso serían estas de acá. Editamos, le agregamos, pegamos y ya, ahí lo tenemos. Entonces, siempre recordemos que aquí nos hizo falta algo, que para que las entidades sepan elegir a dónde tienen que ir por el peso, cambiamos la regla por el peso. Y ahí ya van a saber elegir ellas a dónde irse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Del 30% inicial, bueno, del 100% inicial, 30% quiere ir a comer. Y de ese 30%, 40% va a ir a comer a los chatos y 60% va a ir a comer a los chucos de Calín. Y si ejecutamos esto, pues ya lo van a ver, que se van distribuyendo, ¿verdad? Entonces, si sumamos todo esto, nos da pues la cantidad de personas que fueron a los chatos, la cantidad de personas que fueron a los chucos de Calín y la cantidad de personas que decidieron pues no comer en la universidad. Y básicamente ese es el ejemplo que les tenía hoy. Bueno, una cosa que les quería agregar. No, yo creo que hasta aquí estamos, hasta aquí estamos. Ya creo que cubrimos todos los temas. Este es el ejemplo de hoy, pues bastante simple.